que tomamos fue tener un contacto directo con todos los colectivos, de manera que conociéramos la realidad que vive cada uno de ellos. Y a partir de ahí, de ese contacto directo con empresarios, colectivos de la discapacidad, colectivos de mayores, colectivos de mujer, de juventud, colectivos de toda característica y condición, comenzamos a tomar medidas relativas sobre todo a cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento y la ayuda para paliar consecuencias de la crisis en el ámbito empresarial y en el ámbito que tiene que ver directamente con la creación de empleo y el desarrollo y la riqueza, ¿no? Y por eso definimos una ayuda, una primera línea de ayuda para nuestras empresas, autónomos y pequeñas y medianas empresas, de, en principio, 400.000 euros que pudimos sacar directamente de nuestro presupuesto. A partir de ahí, empezamos a tomar medidas también con tasas y tributos. No solo con los aplazamientos, que era lo que habitualmente podían hacer las administraciones locales, sino también con las bonificaciones, en este caso, en tasas de terrazas y en tasas de basura. Pero además, adelantándonos a la situación, tomamos una medida que esperamos sea una medida que ayude al emprendimiento, y es eliminar las tasas de apertura y también de traspaso de titularidad de un negocio determinado, con lo cual todo esto suma una cantidad aproximada de 1 millón de euros que hemos puesto a disposición de los ciudadanos, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros además tenemos que tener siempre mucho cuidado en este asunto, porque tenemos un plan de ajuste, como todos saben. Una sentencia hace 30 años de una expropiación mal hecha por un alcalde nos ha llevado a tener una deuda con unos acreedores que son propietarios de ese terreno de 50 millones de euros. Con lo cual, cualquier paso que damos tiene que estar perfectamente estudiado, reflexionado y sobre todo consensuado con Hacienda, ¿no? Nosotros, nuestra pretensión es continuar tomando medidas de estas características, no solo para empresas y para autónomos, sino para el conjunto de los ciudadanos. Y en este caso estamos analizando las posibilidades que nos da Hacienda de bonificar impuestos como el de vehículos o el IBI, que es un impuesto pues, que afecta a casi la totalidad de nuestros ciudadanos, ¿no? Una ciudad de 40.000 habitantes, pues esto eran medidas que teníamos que adoptar. Además, ahora y según van saliendo los distintos decretos de los estados de alarma, con las distintas aperturas de los espacios, pues vamos tomando medidas también que ayuden a los empresarios que pueden abrir, en este caso, pues a la hostelería con el ámbito de las terrazas, ampliando sus espacios, o ayudando con cualquier recurso que nosotros tengamos. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con fondos propios. Haciendo una prioridad de acciones, vamos consiguiendo dinero que se invierte en cuestiones que tienen que ver directamente con las consecuencias del COVID-19. Nosotros sí hemos llamado a otras puertas, evidentemente. Hemos llamado al Estado central al Gobierno central con el fin de que nos ayude a tomar medidas flexibilizando la legislación para utilizar nuestras liquidaciones positivas del 19 y para poder bonificar también esos impuestos de los que hablaba anteriormente, ¿no? Hemos llamado a la puerta de la Junta, donde era necesario y donde es necesario que se involucre de una manera más intensa en este asunto, ¿no? Viendo otras comunidades autónomas como Andalucía, donde han puesto sobre la mesa casi 5.000 millones de euros para poder hacer frente a las situaciones que se derivan de esta crisis, sobre todo en el ámbito de la creación de empleo y la empresa, pues los 60 millones de la Junta nos parecen, la verdad, bastante escasos para poder de algún modo resucitar los distintos sectores que se van a ver bajo una situación muy difícil después de que estas crisis sanitarias pasen, ¿no? Lo estamos viendo en la actualidad. Y del mismo modo a las diputaciones provinciales, porque son una administración con dinero y que pueden invertir mucho en este tipo de crisis, sobre todo ayudarnos mucho a los ayuntamientos, ya no solo dándonos dinero, sino perdonándonos determinadas cuestiones que nosotros pagamos a la Diputación, como es el caso, por ejemplo, de los bomberos, ¿no? De esta manera hemos llamado a esas puertas, no hemos obtenido respuesta, al menos todavía. Las esperanzas que tengo en que nos den una respuesta positiva, pues son pocas, la verdad, pero aún así nosotros tenemos que seguir insistiendo, porque los ayuntamientos, aparte de poner a disposición nuestros recursos, tenemos que poner a disposición de los ciudadanos nuestra voz para llamar a las puertas y que ayuden en la medida de lo posible en esta situación. Nosotros establecimos un programa de desinfección de toda la ciudad. Cada 4 días se desinfecta por completo cada una de las calles de Plasencia.
y además hay una actuación permanente, concreta, diaria en el entorno urbano público de los centros sanitarios, de los 2 hospitales, de los centros de personas con discapacidad, de los centros de seguridad, donde están los cuerpos y fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, todos los lugares más sensibles. En este momento se intensifica esa acción porque también mantuvimos una atención especial a aquellos espacios que tenían servicios esenciales, es decir, tiendas de alimentación, grandes superficies que estaban abiertas para el servicio de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y en este momento, incluso las entidades financieras, y en este momento que todos esos espacios se ven con mayor vida, con la apertura del comercio y también de la hostelería, pues estamos haciendo una especial incidencia en este asunto de las desinfecciones. Como digo, es una tarea que realizamos absolutamente en solitario. Lo hacemos con nuestros propios recursos, con nuestras propias empresas que dan servicio a la ciudad en el ámbito de la limpieza. Y también con la ayuda, bien es cierto, de alguna empresa local que desde el principio se puso a disposición del ayuntamiento para ayudar en la desinfección interior de algunos espacios que en un futuro no muy lejano comenzaban a abrirse, ¿no? Y esas empresas pues, han sido bienvenidas porque nos han permitido avanzar en este sentido, ¿no? En cuanto al reparto de material, nosotros durante la primera parte de la crisis lo que establecimos fue una acción permanente de comunicación con las residencias de mayores y de personas con discapacidad, con los centros de salud y los hospitales, para que con esa comunicación pudiésemos trasladar aquel material que en aquel momento las instituciones competentes, la Junta de Extremadura, no les hacía llegar, sobre todo material de protección, y que nosotros, no solo por lo que podíamos adquirir, sino también por lo que hacían los voluntarios de la ciudad, podíamos trasladarle, ¿no? Estoy hablando de mascarillas, de guantes, pero también de otro material muy importante que ha tenido buena aceptación, que eran los dispositivos de comunicación que permitía que nuestros mayores o las personas con discapacidad pudiesen tener una directa comunicación con sus familiares para su tranquilidad, ¿no? Y así se abastecieron de ese material junto con las batas que podíamos ir produciendo, podíamos ir comprando a esos centros. Posteriormente llegó el momento de hacer un reparto de mascarillas en la calle, que lo hemos podido hacer a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también algunas ONGs como Cruz Roja o también agrupaciones de voluntarios como Protección Civil, sobre todo en el momento en el que comenzaron a salir la gente a la calle por trabajo o por cuestiones que permitía el decreto, ¿no? Y por lo tanto también lo hemos podido hacer. Del mismo modo que hemos podido abastecer a esta casa, donde muchos de sus trabajadores seguían dando un servicio. Estoy hablando sobre todo de la policía local o de la limpieza y la desinfección, pues todo este personal, junto con Protección Civil y algunos departamentos más, pues seguían teniendo una acción permanente y por lo tanto pues teníamos que abastecer también a esta casa para que esos servicios no acabaran. También las ayudas a domicilio, que seguían dando pues su ayuda a aquellas personas mayores con mayor dependencia. En Plasencia, como cualquier parte del territorio español, incluso europeo, pues la situación después de la crisis sanitaria es una situación de cierta complejidad económica, ¿no? Y por lo tanto, en una ciudad que basa su economía en ámbitos como el comercio, como la construcción y también como el sector agroalimentario, como sabes, tenemos una incidencia muy importante de campañas agrícolas tan destacadas y universales como la cereza del Jerte o el pimentón de la Vera, ¿no? Por lo tanto, esta situación va a hacer mella indiscutiblemente en esa capacidad productora que tiene Plasencia. Yo en este sentido, y habida cuenta de la situación que se nos viene, la responsabilidad de las administraciones es mucha, es decir, nosotros como ayuntamientos, como las diputaciones, los gobiernos regionales y también el gobierno de la nación, pues tiene que invertir mucho dinero para paliar las consecuencias, como decía antes, de esta crisis. Pero también hay una parte de responsabilidad individual y personal de cada uno de los ciudadanos, y en la que estamos haciendo hincapié durante los últimos días, después de la apertura del comercio y del trabajo en muchas empresas por parte de las autoridades locales, ¿no? Y es que compremos y contratemos los servicios de las empresas locales, porque esa responsabilidad personal va a ser muy importante a la hora de recuperarnos de esta terrible crisis. Estoy hablando
sobre todo de que apartemos la posibilidad fácil de comprar a través de Internet, que ya sabes que es una medida muy habitual, y que el rendimiento económico se queda en grandes multinacionales que no tienen ni siquiera su lugar fiscal en nuestro país. Por lo tanto, dinero nuestro que se va fuera y que no tendremos la posibilidad de verlo retornar, ¿no? Y del mismo modo, pues ir a comprar a grandes superficies de otras provincias que al final tampoco quedan el dinero en nuestras localidades. Por eso, y es un mensaje que no solo para Plasencia, sino para cualquier ciudad, cualquier entorno, pues comprar a nuestro vecino, comprar a nuestro amigo, poder contratar un servicio con una empresa local, está permitiendo que esa empresa siga sobreviviendo, pueda mantener los puestos de trabajo que no dudemos nunca que son los de nuestros hijos y la gente cercana a nosotros. Por lo tanto, esa responsabilidad personal es muy importante para que esta recuperación sea lo más rápida posible. Mira, yo tengo que decir, porque yo no soy muy partidario de las guerras políticas y más en estas situaciones, ¿no? En situaciones tan complejas, sobrevenidas además por una situación que ni siquiera prevíamos nadie, ¿no? Pero bien es cierto que en el transcurso de esta crisis y de la gestión de esta crisis, pues hemos podido ver muchos errores que pueden costar no solo la vida de mucha gente, como ha pasado con la crisis sanitaria. Nosotros formamos parte del área de salud, con el segundo área de salud con más fallecimientos en la provincia de Cáceres, el primer área de salud de Extremadura con más sanitarios contagiados. Por lo tanto, en un día como hoy, el día de la enfermería, además, hemos puesto en riesgo a nuestro ejército, al ejército que está en primera línea de batalla contra el virus, ¿no? Por lo tanto, son errores que no nos podemos permitir. Del mismo modo, en el ámbito económico, pues se están produciendo también errores muy importantes. Yo decía anteriormente pues que quizá la comunidad autónoma, la Junta de Extremadura, está poniendo sobre la mesa pocos recursos para afrontar esta situación, sobre todo para su recuperación, como lo ha hecho anteriormente con graves errores en la gestión sanitaria. Reitero que es una situación muy complicada que no preveíamos, o al menos no preveíamos en el largo plazo, pero sí en el corto. Yo lo que sí puedo criticar al gobierno es que, teniendo ejemplos tan evidentes como el de Italia y como lo que estaba pasando en Asia, pues hemos sido poco previsores, ¿no? Y además tenemos el ejemplo de los que fueron previsores, como es el caso de nuestro país hermano y vecino de Portugal, donde la crisis ha tenido una relativa poca incidencia en contagios y en fallecimientos, y es una cosa sorprendente cuando no nos separa nada más que una frontera administrativa e imaginaria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se han cometido errores. Esos errores habrá que evaluarlos posteriormente, pero lo que hay que intentar por todos los medios es no cometerlos más, porque ya digo, está en juego primero las vidas de mucha gente y en segundo lugar están en juego la recuperación y la posibilidad de que muchas familias tengan. Yo mi mensaje tiene que ser esperanzador, como no puede ser de otro modo. Yo creo, y hablando con muchos economistas, que esta crisis es una crisis puntual, que se produce por un hecho puntual, y que la mayor parte de ellos consideran que puede tener una rápida recuperación. Pero todo esto es posible con el buen hacer de todos, de las administraciones y del ciudadano de a pie, ¿no? Por lo tanto, ese mensaje de esperanza de que evidentemente el 2020 va a ser un año especialmente complicado en lo económico y además en lo emocional, después de haber perdido a tantos vecinos y a tanta gente a la que queremos, pues es muy posible que si hacemos medianamente bien las cosas todos, pues esa recuperación pueda ser posible en el 2021. Y que esa destrucción de empleo que ha sucedido en el 20, pues podamos ir recuperándola paulatinamente, y que al año que viene podamos hacer esta entrevista hablando en pasado y sabiendo que la situación ha mejorado gracias, ya digo, al buen hacer de todos, ¿no? Para eso hay que tener mucho sentido común, mucha responsabilidad, mucha capacidad de sacrificio también, y eso es lo que el ciudadano espera de sus políticos, y el conjunto de la sociedad espera de todos los que formamos parte de la sociedad, ¿no?